Amigos, gracias por estar en sintonía. Ahora mismo el limbo o la fuga o la figura de Diosdado Cabello es lo que está sacudiendo ahora mismo en Caracas y también en Miami, en Florida, en diferentes lugares. Todo el mundo quiere saber qué va a ocurrir con Diosdado Cabello. Luego de que hubiese tenido ya una especie de reunión con Delcy Rodríguez, algunos hablan que está en una embajada y lo que vemos es que Diosdado Cabello le queda una situación un poco engorrosa, no para él, una situación engorrosa para donde él puede ser huésped, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se ha dado la detención, una orden de detención confirmada por Estados Unidos, por parte de la administración de Estados Unidos, así sea por la embajadora de Estados Unidos que le ha dicho a Delcy Rodríguez, tienes que empezar a atrapar a estas personas y si no las atrapas tienes que enviar una orden para que se sepa que hay una orden de captura. Y obviamente eso que hay que manejarlo como con pinzas, provoca también una implosión, pero simplemente comienzan a haber consecuencias. El panorama político en Caracas, por supuesto, entonces va muy acelerado y está dando un giro irreversible, ¿verdad? Y que se estaría confirmando de que hay una orden de detención emitida por la administración de los Estados Unidos contra Diosdado Cabello. No estamos hablando de la recompensa es díganos dónde está, etcétera, si lo pueden atrapar. Y luego de la captura de Nicolás Maduro, ese es el siguiente paso ahora que se habla en este momento. Entonces, se dice que Diosdado Cabello podría estar, por ejemplo, algunos hablan de una embajada de España. Si está en la embajada de España, por supuesto, ya vemos que este es un asunto legal que puede durar bastante, puede durar hasta más de un año incluso. Podríamos ver entonces a un Diosdado Cabello en esa embajada. Y sabemos, hay muchos precedentes, gente que se ha quedado mucho tiempo en embajadas, y la de Panamá con Noriega, porque si lo queremos comparar como con un narcotraficante, etcétera, simplemente con Noriega sería más o menos lo mismo. Noriega estuvo en una especie de embajada del Vaticano, la Nunciatura Apostólica en Panamá, solamente 13 días porque lo obligaron a salir. Podríamos ver algo similar allá también, de que lo obliguen a salir simplemente. Y él puede hacer como Noriega, capaz solicitar eso de que salga con su uniforme de militar, etcétera. Pero el estatus de Cabello, ya sea en la sede diplomática española o en algún otro momento, se convertiría en un epicentro de una crisis de proporciones globales. Sería sumamente mediático esto, ¿verdad? Y que también tiene que ver todo esto un poco de la presión por parte de la embajadora de Estados Unidos y también del secretario Marco Rubio. Ellos exigen pues que se los lleven de manera rápida, o sea, que lo capture Delcy Rodríguez como si fuera una parte de la transición de lo que se va a dar, ¿verdad? Pero otra cosa es que ellos puedan hacerlo o no. Y España en este momento se encuentra atrapada en la obligación de respetar la inviolabilidad de su sede bajo la Convención de Viena y la realidad de albergar, por ejemplo, a un individuo como Diosdado Cabello. Pero está siendo señalado como narcoterrorista. Y eso es una especie de parálisis jurídica que se puede dar. Y al final esto tiene un final, ¿verdad? Porque él no se puede quedar todo el tiempo de ahí. Pero esta es la única barrera física que impide el traslado de la celda de Diosdado Cabello a Nueva York. Y era lo mismo que decíamos con Nicolás Maduro. Maduro se podría haber hecho lo mismo. Él pudo tratar de ir a Rusia, a China, y se dice que trató, pero se dice que también eso se lo cerraron. Y era un tema diferente, porque Maduro se mantuvo en teoría en un puesto hasta que se lo llevaron. Pero esto se va complicando y por eso es que se habla de la familia de Cabello que han ido a ciertos lugares. Cuando hablan de la familia, vemos que ahí está Daniela Cabello, que es como que es otra cosa aparte, pero el papá lo tienen que agarrar. Se habla del sobrino en Panamá, no sé qué otra gente más, pero hay un artículo eh, hay artículos y convenciones en donde se puede hacer esto. Entonces, tenemos que ver si está en la Embajada de España o no, porque se habla de que ahí estaba durmiendo, un pie afuera, un pie adentro. Se habla de otras embajadas, y sabemos que las embajadas de China y la embajada de Rusia no quieren absolutamente nada. Si fuese que le están tirando un poco de bombas y entra, ellos por obligación podrían hacerlo, pero al final tienen que ir a responder a la gente. El de China, aquí nosotros lo analizamos una vez, por cuestiones humanitarias, temporales. Pero, ¿qué señales podemos ver de que Diosdado Cabello estaría refugiado en la embajada de España? Eh,
Las embajadas son el único territorio en Caracas donde Estados Unidos no puede entrar sin violar tratados internacionales. Se reporta que Diosdado Cabello utiliza la embajada para dormir, para evitar ser localizado por drones, etcétera. Y que hemos visto que sí, el vuelo de su avión, por ejemplo, hoy más temprano, que iba a la Guayana, probablemente era que él estaba más o menos diciendo, bueno, me planto y me quedo acá. Donde esto ocurra, señores, cae. Todo el mundo va a ser, él mismo se come todas sus palabras, etcétera. Hay reportes de la familia en Panamá. Y la sesión de hoy en la Asamblea, donde se discutió el artículo 28 para levantar alertas de Interpol en 10 días, sugiere que quizás hasta quiten alguna de estas cuestiones. Por supuesto que no. Esto aplica como que a los opositores realmente. Esto es para todo lo que hizo Alexa. Pero estas cuestiones de Interpol ya no existen. Un trámite legal que tampoco nunca se tomó en cuenta. Interpol estaba cansada de que Tarek William Saab dijera siempre que metían a Leopoldo López, que querían, y ellos, para no gastar tiempo, simplemente lo ignoraban. Pero ¿por qué no lo quieren en España? ¿Por qué no podría estar en la Embajada de España? Para la administración de Estados Unidos y figuras como Marco Rubio, Diosdado Cabello es un objetivo prioritario, con una recompensa de 25 años. Darle refugio sería poner a España en una ruta de colisión directa con Washington, ¿verdad? Esto significa que cualquier tipo de, no se le daría un estatus, porque no es lo mismo un estatus de refugiado a que lo dejen como una especie de visita, como un huésped. Esto significa, te puedes quedar aquí en las noches mientras que tú resuelves si te entregas o te vienen a buscar. Así que si él está o no en esta embajada de España es simplemente para evitar que se lo lleven de un susto, pero después de eso lo van a tener que echar. Y sí, hay una manera, porque cuando no lo aceptan, lo pueden echar. Y lo podrían echar de la Embajada de España. Ellos mismos, por supuesto que sí. Pero, ¿por qué? Porque sabemos que Delcy Rodríguez, que está vinculada a España, podría haberle ofrecido a Diosdado Cabello un lugar mientras tanto, como que sea una especie de rendición controlada, ¿verdad? ¿Verdad? Y que simplemente se hace mientras que se ve que van a realizar. Entonces, él le dice, ok, Delcy Rodríguez habla ya con Pedro Sánchez, etcétera, ya sabemos todos los vínculos, dice, por favor, que lo mantengan ahí mientras, así le damos algo como una especie, como que le están dando algo a cambio, mira, para que veas que, pero tú tienes que ver cómo resuelves esto. Entonces, ¿y cómo lo puede resolver? Que él se entregue, que él negocie rápidamente algo, o que simplemente desactive algunas cuestiones. Entonces, él podría, si eso ocurre ya y se queda, por supuesto que quedarse es el gran problema. ¿Por qué? Porque España, la Embajada de España, tiene la potestad de pedirle que se retire o incluso de entregarlo, ¿verdad? Y hacerlo también sería una especie de bomba diplomática. Aunque la embajada es inviolable para las autoridades locales, el SEBIN, Estados Unidos, FBI, lo que sea, España es el dueño de la casa. Y él decide quién se queda bajo su techo y quién no. Pero la gente anda diciendo que él está allí. De estar en esa embajada simplemente es para que no entre otra gente. O sea, Diosdado Cabello pide como un temple, pide como un lugar machín, ¿verdad? Algo así, como un lugar donde él por lo menos pueda pensar y saber qué se va a hacer, porque allí no van a entrar. Pero una vez que él huela mal, lo saca. Y eso es bajo la Convención de Viena. El territorio de la embajada es inviolable para el país receptor, que sería Venezuela, pero sigue bajo la soberanía y administración del país emisor, que sería España. Si el gobierno español decide que la presencia de Diosdado Cabello perjudica sus intereses nacionales, con aliados, con diplomáticos, etcétera, y sus leyes internas, el embajador entonces puede pedirle que abandone la instalación de inmediato, ¿verdad? ¿Y cuáles razones hay? Por supuesto, uno es que su estatus no es político. España alega que Diosdado Cabello no es un perseguido político, porque para que sea un perseguido político debería ser perseguido probablemente por la misma, el mismo país, ¿verdad? Pero más adelante va a ser el mismo país. Pero él es un individuo que no son delitos comunes, son delitos graves. Está solicitado en otros países por terrorismo y también por Estados Unidos. El asilo o refugio no debe proteger a personas acusadas
de crímenes de lesa humanidad o de narcotráfico internacional. Entonces, si el secretario de Estado Marco Rubio pone sobre la mesa sanciones contra España o consecuencias comerciales graves, ¿qué creen ustedes que va a pasar aquí enseguida? Van a tener que negociar la entrega de Diosdado Cabello a cambio de la paz del norte. Y también el uso indebido de las sedes. Si se confirma que Diosdado Cabello dirige incluso operaciones desde allí, entonces ya vemos que tiene unas cuestiones del CONAS, etcétera, mientras que está durmiendo allí. Entonces España también lo puede sacar. Pero aquí es donde entra un juego de parte de los Rodríguez. Pareciese que lo quieren dejar allí un momentito como para hacerle la jugada y decirle que realmente él va a tener que entregarse, va a tener que ser detenido. Él solamente puede tratar de decidir él ir de manera, o sea, él mismo ir, pues. Simplemente se para y va, y él decide que va, y pero también la gente dice, pero ¿por qué España no lo echa en este momento? Esto es bien delicado, porque estamos hablando de caos, de una serie de cuestiones. Él sigue siendo como que tiene muchos rehenes en Venezuela. Y si España lo echa y el FBI lo captura, los sectores militares todavía que son leales a Diosdado Cabello podrían rebelarse contra Delcy Rodríguez. No sabemos todavía. Sabemos que la amenaza no se da. La amenaza es la amenaza. Y cuando se da, ¡boom! Pero también esto arruina cualquier tipo de plan de lo que se está dando. Estamos hablando de esto de Diosdado Cabello. Si usted está todavía aquí, yo le agradezco mucho que le ponga suscribirse aquí abajo para que usted forme parte de esta cantidad de que vamos a llegar a 2 millones de suscriptores durante 8 o 9 años que hemos estado en esta resistencia en contra del régimen chavista, comunista, narcoterrorista, ¿verdad? Así que le agradezco mucho si usted se suscribe. Y en el tema de Diosdado Cabello se habla de que la embajada española se dice pues que refugia a Diosdado Cabello y sabemos que no es realmente como es. ¿Por qué? Porque todo funciona también con lo que es la zanahoria y el mazo, ¿verdad? Lo que sí podemos saber es que podría anunciarse que Diosdado Cabello está ahí de manera temporal, que no hay ningún tipo ya no va a haber más programas de Diosdado Cabello, es decir, Diosdado Cabello ha sido destituido como ministro de Justicia. El PSUV manda también una carta que dice que él ha sido destituido, etcétera, pero todavía hablan de que supuestamente Diosdado podría haber sido ya destituido y que al final, ¿qué es eso? Una firma y ya que Delcy le dice sí, no, y él se queda, así que ¿de qué habla, no? Pero eso es lo que se está hablando, ¿no? Sobre todo lo de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, si lo vemos salir nuevamente, entonces lo que vemos es que estaría como quien dice un pie ahí, otro pie allá, mientras que esto se ve. ¿Qué ha dicho hace poquito? Dijo el secretario de Guerra, porque él está hablando de Diosdado Cabello sin nombrarlo. Él dice, parte de los carteles, ¿verdad? Del Comando Sur, ellos han realizado en este momento cesar, por ejemplo, algún tipo de destrucciones, por ejemplo, en el Caribe. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que han sacado a toda esta gente. Y eso podría tener algo que ver. Pero, ojo, eso no significa que no lo van a realizar de nuevo. ¿Por qué? Porque sabemos que esto se moviliza. Hay un cartel, el Diosdado hoy, mañana tiene otro nombre, ¿verdad? Con otra persona. Pero esto es porque se ha dado una eficiencia muy grande, ¿no? Y por eso es que eso es parte de la estrategia de mano dura de Donald Trump, porque lograron paralizar las rutas de los carteles en el Caribe, y la mención de los ataques cinéticos altamente efectivos se refiere a los bombardeos que le hicieron esto al cartel de Maduro y el cartel de Diosdado Cabello. Entonces, por supuesto que Diosdado Cabello de una vez queda completamente como que atrapado y fuera del juego. Simplemente lo estamos viendo. Y el limbo legal, decimos, es porque él se podría mantener de manera neutral un rato en la embajada por cuestiones humanitarias, pero tendría que entregarse. Diosdado tendría que entregarse para salir de la embajada de España. Y eso es
una negociación que la misma embajada le puede decir que lo haga, salga, y que simplemente él tendría que solamente tener un poquito el tiempo de cuándo él se va a poder entregar. Es lo único